Vamos a otros temas. Para que niños y jóvenes se expresen libremente sobre lo que observan y les preocupa de su entorno, inició hoy en todo el país la consulta infantil y juvenil que organiza el INE. Veamos los detalles. Con la finalidad de conocer la opinión de niños, niñas y adolescentes de todo el país en temas como la igualdad de género en sus espacios de convivencia cotidiana, el Instituto Nacional Electoral inició este sábado con la Consulta Infantil y Juvenil 2018, instalando cerca de 20,000 casillas, para que del 17 al 25 de noviembre un aproximado de 4 millones de menores de 18 años participen. Una de las más fáciles fue si las mujeres y los hombres tenían los mismos derechos y yo contesté que sí. Pero una de las más difíciles donde sí me costó trabajo contestar fue en la última, porque tenía que dar un motivo de mi respuesta. La consulta se divide en 3 categorías, de 6 a 9 años, de 10 a 13 años y de 14 a 17 años. Y para los menores de 6 años que aún no sepan leer o escribir, podrán expresar su opinión mediante dibujos. La intención es de que ellos cuando vengan aquí emitan su voto en total libertad como lo hacemos nosotros de adultos. Para los padres de familia, resulta importante que desde la infancia se impulsen este tipo de actividades. Esto nos ayuda a nosotros a decir, bueno, qué temas podemos tratar con ellos, cómo nos podemos acercar. Cabe señalar que según los registros del propio Instituto Nacional Electoral, este tipo de consultas dirigidas a menores de edad ha ido creciendo en participación, manteniendo un promedio de 3 millones de participantes por año. Con imágenes de Liber Rodríguez, Enrique Muñiz, 21 Noticias.